Buenas tardes, queridos socios, amigos del Centro Riojano de Madrid, bienvenidos. Esta tarde tenemos con nosotros, afortunadamente, a don Pedro Mario Fernández San Juan, una persona que sobre todo nos va a hablar de nutrición, de alimentos, bueno, está emparejado, nutrición y alimentos. Yo voy a leer, tiene un extenso, muy extenso currículum. Todo no sé, si lo lea. No. Bueno, bien, lo que nos parezca apropiado. Muy bien, muchas gracias. Es licenciado en farmacia por la Universidad Complutense de Madrid. Doctor en farmacia por la Universidad Complutense de Madrid. Máster en nutrición humana, básica y clínica por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Jefe de sección de componentes y aditivos en el Centro Nacional de Alimentación, Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición. Ha sido delegado español en el Grupo de Expertos en Nutrición en el Consejo de Europa, Estrasburgo. Ejerció como responsable investigador en proyectos europeos, profesor del Máster de Salud Pública, Escuela Nacional de Sanidad, Instituto de Salud Carlos III y del Máster de Seguridad Alimentaria, Facultad de Veterinaria, Universidad Complutense de Madrid, profesor del grado de Nutrición Humana y Dietética de la Universidad Internacional de La Rioja, director y profesor del curso básico de Alimentación, Nutrición y Dietas, Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición. Auditor técnico de la Entidad Nacional de Acreditación. Referente en revistas científicas. Tiene 68 trabajos científicos publicados. Experto en alimentación y nutrición, aditivos alimentarios, aceites y grasas comestibles y nuevos alimentos. Esto de momento. Esperanza, creo que debes andar por ahí también, ¿no? Sí, porque cuando la presento también ella está en ese plan. Así que tenemos hoy al super experto y ella que le pondrá también, te dirá, te hará preguntas, saber lo que opinas, porque igual los demás no sabemos cómo introducirlas, ¿vale? Muy bien, pues muchas gracias por tu presencia. Es un gran placer tenerte en esta casa. Y nada, bienvenido también a todos ustedes. Y bueno, pues vamos a pasar, le paso el turno de la palabra al profesor y adelante. Buenas tardes, pues gracias Gloria. La verdad que es un placer venir siempre al Centro Riojano, primero evidentemente como riojano que soy, y además ahora con la efemérides de los 125 años, que es importante para un centro como este, la influencia cultural y social que ha tenido en la sociedad riojana en Madrid, bueno, y en el resto de España. La charla es sobre globalización alimentaria. Vamos a hacer, primero veremos lo que supuso en la historia, empezaremos por el descubrimiento de América y otras facetas de este sentido, y después pasaremos ya a evaluar la evolución que ha sufrido hasta llegar al momento actual, que yo le llamo McDonaldización, es decir, ya entraremos en los alimentos procesados, fast food, etcétera, y las consecuencias que para nuestra salud tiene. Como características fundamentales de la globalización, pues es, evidentemente, cada vez comemos todos más igual. En este sentido también se ha abandonado un poco lo que eran las dietas tradicionales, las dietas de la abuela de toda la vida, y esto, así como en principio solo afectaba a los estratos poblacionales más jóvenes, actualmente ya afecta a todo el mundo. Esto lo vamos a ver con más detalle. Vemos desde el descubrimiento de América los primeros alimentos que vinieron, que son, como ven ustedes, alimentos fundamentales en nuestra dieta, pues
maíz, frijoles, patata, cacao, cacahuete, tomate, aguacate, en fin. Vamos a ver someramente todos ellos. El maíz es origen de México. Había distintas variedades y casualmente en España, por las características del cultivo del maíz, se asientan en primer lugar en Galicia, en la zona de Mondoñedo, y en Tapia de Casariego, en la zona en Asturias. Estos son los dos primeros asentamientos del maíz en España. Frijoles, alubias, caparrones, todo tipo de... Esto es importante porque, claro, ha pasado a ser elemento fundamental en nuestra dieta. Es importante porque luego, al final, cuando veremos el juicio crítico sobre la nueva pirámide alimentaria que ha sacado Estados Unidos, en este sentido, no contempla, por ejemplo, la ingesta de frijoles o de alubias. Para mí es un grave error. La alubia es fundamental, elemento proteico, como fibra. Se ha achacado que puede tener algunos de los aminoácidos esenciales limitantes, como los azufrados, pero yo creo que es fundamental y cada día más. Yo creo que habría que consumir, por lo menos, en general, legumbres, por lo menos tres días a la semana. Un problema que tienen, como saben, las legumbres es la flatulencia. Se puede evitar o corregir un poco pues con lavado, con un chorrito de vinagre, con alguna hierba aromática. Estos son 3 oligosacáridos que son los responsables de que sean flatulentas. La patata, otro elemento. Fíjense ustedes que las primeras variedades ya se consumían hasta 5.000 y 8.000 años antes de Cristo, sobre todo en la zona del altiplano boliviano y en Perú. Y es curioso que cuando vinieron a Europa, al principio casi se utilizaban como ornamentación, o sea, no se contemplaba como alimento. Es de destacar un problema que hubo en 1845 en Irlanda, que hubo una tiña, un tizón, una especie de lo que pasa con el mildigo en la viña o la filoxera después. Entonces prácticamente se quedó la población irlandesa sin comer y hubo muchísimos fallecimientos por esta causa. Hay una moda ahora que es el comer la patata con piel. ¿Tiene algún interés desde el punto de vista nutricional? Bueno, aporte de fibra, algún elemento mineral, sodio, potasio, etcétera. Sí que hay que tener cuidado por los posibles restos de pesticidas, por lo tanto hay que lavarla bien. Y después por la posible presencia de solanina. La solanina es un alcaloide que tiene la patata, lo que pasa que es termolábil, es decir, que con un tratamiento de calor se destruye la solanina. Y cuando esos brotes verdes que son característicos de la patata, por supuesto, esos hay que quitarlos. El tomate, otro elemento esencial. Ya los aztecas lo denominaban como tomatil, que decía como fruta hinchada. A España lo trajeron los conquistadores, en concreto Hernán Cortés, y desde el punto de vista nutricional es muy interesante porque tiene un antioxidante, es antioxidante y anticancerígeno, que es el licopeno. El licopeno es un carotenoide, no es provitamina A, como es por ejemplo los betacarotenos, de la zanahoria por ejemplo, pero es muy interesante porque es liposoluble, por lo tanto, cuando nosotros ponemos una rebanada de pan y ponemos el tomate, hay que poner aceite para vehiculizar mejor el licopeno. Entonces, esta es una característica interesante. Hace 15 días estuve en la zona del Ejido, San Agustín, Roquetas de Mar, en los cultivos de plástico. La verdad que es impresionante. Claro, yo preguntaba mucho porque me interesa mucho el tema, y ¿cómo es posible que puedan sacar 3 cosechas al año? Y me decían, es que además el sustrato es, más o menos puede ser un compostaje, una tierra, y es elemento fundamental la fibra de coco. La fibra de coco que la ponen en las grandes jardineras, y las plantas de tomate, es que había alguna de 7 y 8 metros, es una cosa impresionante. El tema es, claro,
Esos tomates tienen el mismo sabor que los de mi pueblo de La Rioja en el mes de julio, agosto, es decir, que se ha respetado el periodo estacional y todo eso. Evidentemente no, evidentemente no. Incluso los RAF, que RAF es resistente a Fusarium, tampoco son. Hay algunas variedades que evidentemente tienen gusto, pero claro, es una variedad genética que se ha estudiado para que no se estropeen tanto, para que resistan, para que se cojan verdes y maduren, porque son climatéricos los tomates, pero claro, ya se meten en grandes cámaras, etcétera, con lo cual, pues evidentemente carecen de ciertos aportes de minerales, glutamato, licopeno, etcétera, que son los responsables del sabor. Pimientos, otro también es de la zona también del altiplano boliviano y de Perú, también se extendió mucho enseguida en Europa y en concreto en España. Desde el punto de vista nutricional, muy interesante el aporte de vitamina C, incluso el pimiento rojo tiene mayor concentración de vitamina C que los cítricos, por ejemplo, que incluso que el kiwi. O sea, un aporte interesante de vitamina C. Y como elemento diferenciador está la capsaicina, que es un alcaloide, que es el responsable del picor, de por qué pican los pimientos. Es interesante resaltar que incluso la capsaicina se utiliza para uso terapéutico, para dolores musculares, en parches, etc. Y también porque tiene un efecto termogénico, se puede utilizar para dietas de adelgazamiento también procura una cierta saciedad. Aguacate, otro de los elementos cada vez más imprescindibles de nuestra dieta. Este más es de la zona de México y de Guatemala. Ya los aztecas lo conocían, fijaros, 10.000 años antes de Cristo, le llaman aguacatil, que quiere decir testículo, evidentemente por la forma que tiene el aguacate. Los españoles lo trajeron ya en el siglo XVI y desde el punto de vista nutricional es importante el contenido en ácido oleico, que es un ácido graso monoinsaturado, que es el mismo del aceite de oliva. Además también tiene antioxidantes, sobre todo tocoferoles, de vitamina E, muy interesante. Desde el punto de vista nutricional, el aguacate cada vez más interesante. Cacao, otro que vino evidentemente. Esto es curioso, la zona era más del alto Amazonas, ya sobre todo Brasil, Ecuador y Perú. Y también en la época de Colón era curioso porque lo utilizaban como moneda de cambio. Incluso aquí me he traído unas habas de cacao, estas son de Brasil. Entonces esto lo utilizaban como moneda de cambio. Claro, llegó Hernán Cortés y dijo: está muy bien que me deis el cacao, pero yo he venido a por el oro y si me dais un poco, pues no me enfado. Bueno, desde el punto de vista nutricional, muy interesante el cacao. La grasa es una grasa saturada, es decir, no es de las más aconsejables porque tiene sobre todo ácido palmítico y ácido esteárico. Es muy interesante los componentes bioactivos que tiene el cacao, sobre todo antioxidantes como la epicatequina y prociamidinas. También tiene teobromina, que es estimulante del mismo grupo que la cafeína, y magnesio. El cacao, siempre el black o el chocolate negro, hablamos siempre del black, de un 90%, un porcentaje muy alto, tiene también propiedades antidepresivas, y uno de los estudios más interesantes es que se asocia también con una mejora del poder cognitivo. Este es un trabajo que se realizó en mujeres de mediana edad, y se observó que si en la dieta se ponía nada más que 10 gramos de chocolate de 100% o 99% de cacao, había una mejora en el rendimiento cognitivo y en la velocidad de procesamiento. Pero bueno, hay que seguir haciendo sudokus, Alimentos que se llevaron a América, es decir, de otra procedencia y que se llevaron a América. Bueno, pues aquí veis cereales, hay cosas curiosas, ¿no? Como la caña de azúcar, el café, bueno, el aceite de oliva, por supuesto, los cítricos, y después sobre todo los animales domésticos. La caña de azúcar es una del grupo de las gramíneas, de la familia de las gramíneas.
curiosamente a España la trajeron los árabes en el año 711 y fue Cristóbal Colón el que llevó después la caña de azúcar. La verdad que los viajes, lo vamos a ver ahora sobre todo cuando hablemos del viaje de Magallanes y del Cano, era tremendo. Bueno, aparte que es que se morían el 30, el 40, el 50, el 60% de los marineros, sobre todo por escorbuto, la mayoría, pues, falta de vitamina C, y después, pues claro, por inanición y porque no comían. Bueno, en algunos casos se llegaban a comer hasta las lonas de cuero de las velas, porque era lo único que tenían, incluso hasta las ratas. O sea, eso es tremendo. Respecto a otro alimento también que se llevó, el origen este es de la zona de Java, la zona de Indonesia. Se conocía mucho porque había ya pues estatuas y distintas imágenes de Buda, y aparecían con los ramos típicos de plátanos. Llegó a Canarias ya en el siglo XV, desde allí posteriormente fue llevado a América. El café también es interesante. La procedencia es de Abisinia, la actual Etiopía. Sin embargo, fueron los franceses quien lo llevaron a América, a la isla Martinica, y como dato curioso, hay un café que es el Kopi Luwak, que es el café de civeta, que es el llamado café más caro del mundo. La civeta es un pequeño mamífero que se come las bayas del café, se lo come una vez que están maduros. Entonces pasa a través de su tracto digestivo, ahí ejercen la función, actividad enzimática, todos los enzimas de su organismo, lo excreta, evidentemente, se recoge, se lava, se tuesta en un torrefactado, etcétera, y se consigue yo lo probé el año pasado en la feria de gourmets. La verdad que para darnos una idea, esta lata vale $1000. Esta lata de café vale $1000. Es para gente muy exquisita. Sabe excesivamente aromático, sabe un poco casi como al cacao, así un tono amargo, en fin. Pero bueno, no sé, pagar $1000, la verdad que... Y esto es lo que les comentaba, este es un viaje, no sé si vieron una serie que hubo sobre Magallanes, la verdad que es impresionante. Es un viaje que duró 3 años, del 1519 a 1522. Fíjense que partieron 250 marinos, y llegaron 18 a Sanlúcar, a los 3 años. Partieron 5 naves y solo llegó una, la nave Victoria. Estaban realmente obsesionados con la isla de las especies. Ellos estaban buscando las especies. Y, hombre, evidentemente al final lo contrario. Lo que pasa que, claro, Magallanes falleció en una reyerta que tuvo en la isla de Matán, en Filipinas, y claro, después ya fue muy complicado, hubo determinadas peleas y al final solo quedó, ya les digo, el Cano con 17 marineros. Se consiguió pues pimienta negra, azafrán, salchina, canela, nuez moscada, clavo, cardamomo, jengibre. En fin, la pregunta es, ¿valía la pena tanto sufrimiento para obtener las especies? Pues seguramente sí, ¿no? Bueno, hemos tocado un poco la introducción y ahora vamos a ver consecuencias negativas. ¿Qué implicación ha tenido la globalización alimentaria? Pues nuevas enfermedades, se han abandonado los hábitos tradicionales, ciertas alergias, aparición de ciertas alergias, alta ingesta de alimentos ultraprocesados, lo vamos a ver con mucho detalle, microplásticos. El otro día estuve en una conferencia en seguridad alimentaria en la Complutense, y un catedrático me decía, es que actualmente una de las mayores preocupaciones que existen en seguridad alimentaria es los microplásticos, que lo vamos a ver con más detalle. Después, la alta ingesta de alimentos fast food, y esto implica, y todo esto hay como consecuencia pues incremento de casos de obesidad infantil, que es realmente preocupante, y otras consecuencias, sobre todo a nivel cardiovascular. ¿Por qué aparecen más alergias? Pues factores ambientales, cada vez hay más alérgicos a todo.
exceso de contaminación, el cambio climático, los detergentes, los productos de limpieza, otros factores dietéticos, esto, sobre todo los que afectan a la microbiota. La microbiota, hay que darnos cuenta lo importante que es, algunas veces se cita como el segundo cerebro, o sea, el eje intestino-cerebro, porque claro, son nuestros microorganismos que son responsables absolutamente de muchas de las funciones metabólicas. Entonces, ¿qué pasa? Que con un consumo excesivo de alimentos ultraprocesados que suelen ser ricos en grasas saturadas, en aditivos, en sal, en azúcares solubles, todo esto influye y afecta a la microbiota. Y después también factores genéticos. Estas son la relación de alérgenos, que cada vez también es cierto que muchas veces contiene trazas de... ¿Esto qué quiere decir? Hombre, a veces es cierto que en una línea de envasados se han utilizado, qué sé yo, para hacer frutos secos, por ejemplo, galletas con nueces, y en la siguiente ya hacen galletas, pero ya no, posiblemente haya trazas o haya restos. Entonces es bueno que pongan posible fuente de trazas de frutos secos, de sulfitos. Es importante, por ejemplo, en la industria del vino, como saben ustedes, y debe figurar en la botella posible fuente de sulfitos. Está regulado sobre todo los niveles de gluten para las personas celíacas y sulfitos en el vino. ¿Cuáles son los alimentos ultraprocesados? Bueno, pues aquí es una imagen. Todos los que... Ojo con las bebidas energéticas, es un problema. El otro día leí que creo que en Galicia ya se ha aprobado que menores de 16 años no puedan tomar este tipo de bebidas. Es que es tremendo, porque encima las mezclan con alcohol, con lo cual unos estimulantes del sistema nervioso central, porque son ricas en cafeína, en guaraná, y otros componentes, y sin embargo el alcohol, que es depresor, con lo cual se están emborrachando pero sin saberlo. Es tremendo, porque sobre todo, ya os digo, para la gente joven, ¿no? Y después pues los platos preparados como característica fundamental. ¿Qué es un alimento ultraprocesado? Bueno, pues alto grado de procesamiento industrial. A veces no se identifica la materia prima, es decir, vemos el alimento, pero esto de qué está hecho realmente, y no sabemos de qué está hecho. Es rico también, lo que comentábamos antes, en grasas saturadas, aditivos, azúcares, sal, y a veces contienen ingredientes que no son los que habitualmente, digamos, ingerimos, ¿no? Como dato, yo les diría, cuando ustedes vean el etiquetado de un alimento, primero hay que tener buena vista, porque, claro, y después, si hay 5 más ingredientes, ya a sospechar, así de claro. Bueno, por ejemplo, la gula del norte, ¿esto qué es? Bueno, pues como ingrediente, proteína de pescado. ¿Qué proteína de pescado será? ¿Qué proteína? Claro, no se identifica ni la procedencia, ni el origen, ni nada. Y después, fíjense ustedes, agua, aceite de girasol, harina de trigo, sal, proteína de soja, alguna, y un saco de aditivos, almidón, proteína vegetal, suele ser soja, aromas, potenciadores de sabor. Y es curioso lo de tinta de cefalópodos, es decir, y algunos son tan estetas que incluso le ponen hasta los ojos, o sea, ya es el colmo, pero bueno, alimento procesado claramente. ¿Qué consecuencias pueden traer una ingesta frecuente o elevada de alimentos procesados? Pues este es uno de los estudios publicado en Lancet, que recopila tres estudios tipo cohortes, y las conclusiones eran que quienes consumían más alimentos ultraprocesados tenían un 11% más de probabilidades de desarrollar una enfermedad cardiovascular y un 16% más de probabilidades de desarrollar una cardiopatía. Es decir, ya estamos hablando de un tema serio. ¿Cuáles son los alimentos? Bueno, pues los que hemos dicho: cereales para el desayuno, yogures azucarados y saborizados, yogures helados, palomitas de microondas. Cuidado con las palomitas de microondas, porque suelen ser muy ricas en ácidos grasos trans, en grasas hidrogenadas, que son las menos aconsejables desde el punto de vista nutricional.
las crackers, galletas nuggets, galletas saladas, en fin, todo esto. Y después, evidentemente, las carnes procesadas y las bebidas refrescantes, los zumos. Si es zumo, que sea un zumo natural, vamos a tomar, o lo hacemos nosotros o nos tomamos la pieza de fruta. ¿De acuerdo? Porque en el zumo quizás quitemos la fibra, que es un elemento esencial. Por ejemplo, pues va una señora, va al supermercado, yo a mi niño es que le encanta el yogur de plátano. Pues no, señora, su hijo está tomando acetato de isoamilo, no está tomando plátano, que es el aroma de plátano. Ese es el problema que tenemos muchas veces. El 13,7% de los riojanos, esta es una publicación de La Rioja fijaros, de hace unos días. Aquí no estamos incluidos nosotros, los riojanos que estamos aquí no estamos, Y esta es otra publicación también, que también muy reciente, sobre que en Francia han disminuido los niveles de sal en las baguettes, en el pan tipo baguette, que esto ya se hizo en España. En España se hizo hace unos años, porque en España antes la cifra estaba entre 1,8 gramos por 100 y 2, y ahora actualmente está en 1,3. Pero aquí hay un problema, y yo al panadero de mi pueblo un día le dije, oye, ¿no has notado? Dice, joder, es que al principio, claro, también hay un cierto rechazo del consumidor si le quitas sal, que la sal es un elemento palatable esencial, entonces si le quitas un poquito de sal, a veces puede haber un cierto rechazo a ese producto, ¿no? Pero yo creo que lo bueno es aconsejarnos, acomodarnos a ese nuevos niveles de sal, ¿no? La sal que se ha denominado el enemigo silencioso. La OMS aconseja 5 gramos de cloruro sódico al día. En España estamos casi en 10, o sea, casi el doble. Bueno, ¿cómo reducir el consumo de estos alimentos? Bueno, pues con nuevos impuestos no ha resultado porque se ha hecho con las bebidas azucaradas, no ha resultado. Limitar el marketing es difícil, hay muchas presiones. Establecer nuevas normas de etiquetado, bueno, que el etiquetado siempre ayuda, que sea claro, pero que sea un etiquetado que sea comprensible para la gente, porque claro, si pones 3,8% de ácidos grasos saturados, pues a la mayoría de la gente dice, bueno, pues está muy bien, pero no sé realmente qué es. En fin, etiquetar, que sea claro, que sea en mayor tamaño también, Y yo creo lo importante, mejorar la educación nutricional. La educación nutricional tiene que ser, o debía ser obligatoria, en colegios y en institutos. Una asignatura de primer orden. Es fundamental. Educar a los niños y también a los padres. Los padres también. Es importante la educación nutricional. Fijaros, este es un caso de una persona que quiso ensayar en sí mismo, en su organismo, lo que suponía la ingesta de alimentos ultraprocesados durante un mes. Entonces, es un señor, encima es un nutricionista, un brasileño, y las consecuencias, vamos a ver, fijaros que tomaba entre 3.000 y 4.000 calorías diarias, que es una barbaridad, evidentemente. Claro, reproducía además los hábitos de una persona estresada, o sea, la típica estrés ejecutivo agresivo. Entonces también tomaba un menú diario, por supuesto, muy rico en calorías, en grasas saturadas, en azúcares y en sal, ¿no? Todo lo que hemos visto anteriormente. Consecuencias, pues al final del experimento engordó 4,5 kilos, pero de grasa, o sea, no de proteína, de grasa. Y después aumentaron los niveles de colesterol, aumentaron las transaminasas, aumentó la presión arterial, es decir, hasta que un endocrinólogo le dijo, si continúas con esta dieta, podrías desarrollar una enfermedad hepática grave, y tanto, ¿no? E incluso su entorno, porque claro, muchas veces cuando tomas este tipo, también las personas que están contigo también ingieren ese tipo de alimentos, o sea, también en su entorno influyó este tipo de dieta. McDonaldización. Quiero decir con esto que puede ser McDonaldización, burgerización, comización, pixelización, o sea, me entendéis perfectamente a lo que me refiero. Bueno, es un tipo de comida que cada vez, evidentemente, ya decía al principio, que al principio solo era de nuestros niños y nuestros jóvenes, pero ahora por distintos motivos, porque no tenemos tiempo, porque yo este verano recuerdo, no sé si te acuerdas,
que íbamos a un sitio que habitualmente vamos en Gandía a tomar, que es, pues eso, pescaditos o tal, y estaba cerrado, joder, y había un cómic de estos, y nos sentamos allí a comer una hamburguesa, tío. Si me ve alguno de mis alumnos que estoy hablando de esto y me ven aquí, en fin. Y también, otro aspecto importante, el precio. Es que estamos hablando de una hamburguesa o tal, que igual te cuesta 3 o 4 euros. Entonces, está claro que es un alimento que ha llegado para... Voy a ser justo, no todo está mal, ¿eh? Por ejemplo, las condiciones higiénico-sanitarias de estos lugares no suelen estar mal. Incluso te pone, tú vas al servicio, has sido aseado a las 13:45 por Pepita Pérez. O sea, tal. Y después, otro aspecto en el que yo incidí mucho y tal, sobre los aceites que utilizaban antes. ¿Te acuerdas, Esperanza, cuando decimos? Pues claro, antes incluso utilizaban aceite de cártamo, aceite de algodón, o sea, unos aceites rarísimos. Ahora, generalmente utilizan mucho el aceite de girasol alto en ácido oleico, que es un aceite que está muy bien, porque tiene un comportamiento muy bueno en fritura, porque tiene incluso más ácido oleico que el aceite de oliva. Y es interesante, o sea, que en ese aspecto no todo es negativo. Bueno, pues esto es lo que hay. Esta foto es tremenda, ¿eh? Esta es tremenda, porque encima yo creo que está pidiendo más, o sea. Y este es un trabajo muy interesante de la Universidad de Michigan, que hacía una valoración de, digamos, es una especie de algoritmo que comparaba las partes positivas de un alimento, es decir, proteína, minerales, vitaminas, fibra, etcétera, las partes positivas, y lo relacionaba con esperanza de vida, es decir, con minutos de vida. Y por otro lado ponía todo lo negativo, grasas saturadas, sal, aditivos, etcétera, lo que hemos visto antes, y en detrimento de la vida, de minutos de vida. Este, ya os digo, es un estudio de la Universidad de Michigan. Fijaros, 5.843 alimentos se ensayaron, y la conclusión es que nada más que sustituyendo el 10% de las calorías, por ejemplo, de carnes rojas, carnes procesadas, etcétera, por frutas, verduras, frutos secos, etcétera, ganaríamos, vamos, correcto sería decir, no perderíamos 48 minutos de vida, y reduciríamos además un 33% la huella de carbono ambiental. Tengo una anécdota muy graciosa sobre esto. El año pasado, un alumno del máster de salud, al final, yo creo que era mexicano, y se me hace caer, doctor, es que me ha dejado usted con lo que ha dicho de los años de vida. Es que, a ver, yo lo vi venir, digo, ¿tú qué comes? Yo es que como todos los días, hamburguesas, nuggets, pizza. Digo, ¿beberás otra? Dice, no, 3 o 4 Coca-Colas diarias. Y encima light, que, vamos, la Coca-Cola es toda mala, pero la light es peor porque tiene hasta 3 edulcorantes. ¿Y usted qué opina? Yo estuve a punto de decirle, es que te quedan pocos años de vida ya. Pero no la asusté y le dije, hombre, pues tienes que intentar, ¿por qué no vamos poco a poco? Mira, de lo que me has dicho, pues quizás las pizzas sea lo menos malo, porque, hombre, tiene hidratos de carbono, tal, y tiene queso, que es una proteína con alto valor biológico y tal, ¿no? Y pues, y pon un poquito de pescado, porque no tomas, en lugar de nuggets de pollo todos los días, pues toma un poquito de pescado algún día y alguna ensalada, en fin. Me va a costar mucho. Y digo, y la Coca-Cola, por supuesto, pues toma agua o lo que quieras, o incluso cerveza o vino, pero vamos, mejor no. Muchas gracias, muchas gracias. Yo creo que no se fue muy convencido, no creo que... Pero bueno, ¿cómo afecta la televisión a la dieta? Pues negativamente. Esto es un estudio de la Universidad Macquarie de Sydney, de la serie Friends. ¿Os acordáis de la serie Friends? Pues ponían unos que habían visto ya la serie Friends, los capítulos, y otros que no. Entonces, los que veían los capítulos que ya habían visto comían más. Es decir, los que se aburrían comían más. Y después, otro estudio de la Universidad de Sao Paulo, vieron
que los niños consumen más alimentos ultraprocesados cuando están viendo la televisión. No solo viendo la televisión. ¿Qué pasa con los móviles? Pues que el móvil, este es un trabajo en Barcelona, y se vio que el móvil se ha convertido en la niñera digital. ¿Esto qué quiere decir? Pues que en este estudio vieron que los niños, la mayoría, pues claro, comían encima de ir a un establecimiento de esto de fast food, encima, claro, no te distraes, estás con los dibujos, o no sé, con lo cual la ingesta de alimentos de este tipo pues es mucho más elevada. Y después, pues claro, una de las consecuencias del sobrepeso y de la obesidad. Otro de los casos es la inteligencia artificial también. Hay determinados colectivos, sobre todo adolescentes, que se han apuntado a la inteligencia artificial. Este es un trabajo que se ha publicado también, fijaros, el 12 de marzo, y es interesante porque se vio que generalmente son dietas pobres en calorías, pero muy desequilibradas. ¿Por qué? Porque tienen una alta ingesta de proteínas. Lo aconsejable es en torno al 15% de las proteínas de la dieta, que sea un 15% derivado de las proteínas. En este caso oscilaban entre un 21 y 24, también se tomaban más grasas y en detrimento de los carbohidratos. Entonces, pues con esto también hay que tener cuidado, porque claro, si tomas sobre todo elementos proteicos y no tomas pues verduras, frutas, frutos secos, etcétera, más ricos en fibra y en carbohidratos, pues bueno. ¿Y qué pasa con las vending machines? Otro elemento interesante. Afortunadamente va a salir un real decreto para controlar el mundo de las vending machines. Hay algunos institutos y colegios que ya lo han corregido y ya han quitado, digamos, los Kit Kats, las bebidas refrescantes y todo esto, y han puesto alimentos un poco mejores, o menos malos, yo diría. Y también esto se va a controlar pues desde cuarteles hasta hospitales. Yo creo que esto es interesante. Y nos vamos a detener en el mundo de los microplásticos. Ya os decía que es una de las mayores preocupaciones de seguridad alimentaria actuales. Hay muchos trabajos en este sentido. Fijaros, esta imagen es muy ilustrativa, porque fijaros, es que una simple botella de 1 litro de agua puede tener hasta 240.000 partículas de microplástico. Microplástico es inferior a 5 milímetros, que es mucho mayor que el nanoplástico, que el nanoplástico estaríamos hablando ya de 0,01 milímetros. O sea, ¿qué es lo que pasa? Pues que no solamente afectan a órganos esenciales, sino los últimos trabajos, por ejemplo es de la Universidad Autónoma de Barcelona, se han detectado en prácticamente todos los órganos, se ha detectado en el sudor, en la leche materna, en el semen. O sea, es una cosa tremenda. ¿Cuál es el problema de los microplásticos? Claro, hay un impedimento, digamos, físico, por decirlo así, porque se pueden acumular, claro, no se expulsan del organismo, pero también hay un problema porque son los aditivos que lleva inherentes esos plásticos, que es otro de los problemas graves. Aquí, en el estudio IDAEA, en el estudio en Cataluña, que pertenece al Consejo Superior de Investigación Científica, han detectado esos aditivos en determinados productos alimenticios. También, un aspecto interesante, cuidado con los envases que utilizamos para microondas, etc. Deben ser envases que tengan un marchamo de calidad. Si es vidrio, mejor utilizar mejor vidrio. El otro día en la jornada esta que les comento antes, la persona experta de plásticos me dice, mira, pero hasta tal punto hay preocupación con el tema esto, que hay multinacionales, todos en concreto, Nestlé y Coca-Cola, que están utilizando sus propios plásticos. O sea, están fabricando los plásticos de PET, que es el polietileno tereftalato, pero ellos mismos, para controlar que no haya una migración
de ese envase a el producto final. Y lo están realizando determinadas, ya os digo, determinadas empresas punteras, ¿no? Y esto es lo más ilustrativo. Es que también han atravesado la barrera hematoencefálica, es decir, va a llegar un momento que se nos van a acumular. Esto era muy ilustrativo la autora de este trabajo, que decía, es como si tuviéramos una cucharilla de plástico en nuestro cerebro al final, ¿no? La verdad que es un mundo actualmente muy preocupante. Riesgos, bueno, ya lo estamos diciendo, la leche materna, los testículos, en los pulmones, son además disruptores endocrinos, es decir, que pueden modificar incluso la síntesis hormonal, nuestro metabolismo, es decir, es un peligro, vamos. Aconsejable, pues, utilizar mejor vidrio, mejor metal, mejor cerámica, en fin, otro tipo de envases, ¿no? Beber agua del grifo en lugar de embotellada en plástico, pero tampoco estamos a salvo bebiendo agua del grifo, porque fijaros que este es un estudio también publicado sobre 8 ciudades en España, y se descubrió las ciudades en Madrid, Barcelona, Vigo, Coruña, Murcia, Cartagena y San Cristóbal de la Laguna y Las Palmas. Curiosamente, los peores datos correspondieron a Madrid. Los niveles de 30 microplásticos son ya considerables. Es cierto, fíjate, yo siempre había creído que de hecho el agua de Madrid siempre ha sido muy buena, vamos, siempre ha sido catalogada, sobre todo por la ausencia de dureza y la ausencia de elementos fitosanitarios, de plaguicidas, etc. Bueno, pues este trabajo, con lo cual quiere decir que no estamos del todo a salvo, pero bueno, hay que beber agua, ¿no? ¿Dónde están los microplásticos? Fijaros, bolsitas de té, marisco, las coquinas del Guadalquivir, la sal, en las salinas. Estuve visitando las salinas del Cabo de Gata y estaban preocupados porque hay restos de las nubes, digamos, de los mares de plástico que hay cercanos, pues claro, al final hay una ruptura de todos esos plásticos y puede haber una acumulación de microplásticos. Aunque la mayoría vienen de los neumáticos, también muchos, y de los tejidos también. Fijaros, en la purpurina, curiosamente, han llegado hasta el Everest. Creo, vamos, el artículo decían que posiblemente era de las ropas que llevaban los sherpas en el Everest. Bueno, ¿qué hacemos la humanidad para comer sano, estar healthy, es decir, estar saludables y salvar al planeta? Bueno, este bocadillo estaría bien, ¿no? Así, tiene buena pinta. Pues vamos a ver dos posibles alternativas. Una, nos vamos a centrar en la dieta mediterránea, nuestra dieta, y otra, vamos a valorar al final la nueva guía alimentaria que se ha aprobado en Estados Unidos. Bueno, la dieta mediterránea, esto saben que desde 2010 fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Esta sería la pirámide típica. Al principio, es decir, en la base de la pirámide, estarían los elementos ricos en hidratos de carbono, estarían sales a continuación ricos en sales minerales y vitaminas, es decir, frutas y verduras. Conforme subimos en la pirámide estarían ya los elementos proteicos. Conforme subimos, quiere decir que la frecuencia de ingesta es menor, ¿de acuerdo? Y al final, en la cúspide de la pirámide, pues estaría la bollería industrial, las carnes rojas, carnes procesadas, etcétera, ¿no? Estos serían los 10 mandamientos de la dieta mediterránea: utilizar aceite de oliva, alimentos de origen vegetal, pan y cereales como base de las comidas, alimentos poco procesados, frescos y de temporada, es decir, estacionales, consumir lácteos. Le da más preferencia en este caso a las leches fermentadas, a los yogures, al kéfir, a los quesos. Carne con moderación, sobre todo las carnes rojas, mejor carne blanca. Pescado en abundancia. Huevos con moderación. Esto también ha habido a lo largo de los años. Antes decía, no, huevos hay que tener cuidado. Bueno, pues se ha demostrado el huevo, la calidad proteica es de primer orden, y después es cierto que puede tener
tiene un alto contenido en colesterol. Lo que pasa que el colesterol que nosotros tenemos, hay que tener en cuenta que el colesterol dietético apenas que aporta un 20%, es decir, la mayoría es colesterol endógeno que nosotros mismos creamos en nuestro organismo, ¿no? Frutas y verduras, el agua siempre y el vino con moderación. Vamos a pararnos porque saben que hay mucha polémica ahora con el tema del vino, vamos, con todas las bebidas alcohólicas, pero también el vino. Hombre, yo inicialmente les diré que separo muy bien las bebidas alcohólicas de alto contenido en alcohol con las bebidas fermentadas, es decir, con el vino, la sidra y la cerveza. Yo creo que cualitativamente están en un orden superior, ¿no? Y después, combinar la alimentación y la actividad física. Respecto al trabajo del vino que les comento, se acaba de publicar, y ustedes, en febrero de 2026. Este hace mención sobre todo a dos estudios, al estudio Predimed y al estudio SUN de la Universidad de Navarra, y claro, dice que el sector vitivinícola, pues esto, pues encima con la crisis que hay con el vino, porque la verdad que hay una crisis tremenda, están las bodegas llenas de vino, porque no se bebe, porque la gente joven no bebe vino. Solamente ha habido un pequeño repunte en la ingesta de vino blanco, sobre todo por las mujeres. Esa es la realidad. Pero vino tinto, la gente joven no bebe vino tinto. Tú vas a un restaurante y están bebiendo cualquier cosa, bueno, Coca-Cola o tal, o cualquier tipo de bebida, menos vino tinto. ¿Por qué es importante el vino tinto? El vino tinto, a ver, es el vino, pero el vino tinto porque tiene mayor concentración de estos compuestos, ¿no? De polifenoles, de flavonoides, interesante los estilbenos, el resveratrol y los taninos. Y los trabajos que justifican la ingesta moderada, es decir, de una copa de vino, son el estudio Predimed, que las personas que incluían un consumo moderado de vino, una copa al día, dentro, esto es importante, o sea, eran personas que seguían de forma exhaustiva la dieta mediterránea. Es decir, no que se tomaba un vino y después tomaba una hamburguesa, no. Seguían exhaustivamente la dieta mediterránea. Entonces, en este sentido, sí que podía haber un efecto sinérgico de los compuestos antioxidantes que hemos visto del vino con otros elementos antioxidantes de las frutas, del aceite de oliva, de las verduras, etcétera, ¿no? Y también la combinación de dieta mediterránea con un consumo moderado de vino se asoció a una reducción del riesgo de muerte de un 33%. O sea, interesante esta afirmación. Y después, el estudio confirmó que los beneficios se observaban con un consumo moderado, es decir, sin extenderse a consumos elevados. Es decir, estamos hablando siempre de una copa. Y el estudio del seguimiento de la Universidad de Navarra, bueno, más o menos son las mismas conclusiones, pero siempre consumo moderado y siempre personas que tienen una cierta adherencia a la dieta mediterránea. Y después, claro, es fundamental destacar en este estudio, no promueva el inicio del consumo de vino, es decir, la persona que no vive no dice, no, es que como tiene un 33% de actividad cardiosaludable, pues hay que beber vino, no. Bueno, perdona, podría estar el vino sin alcohol. ¿Eh? El vino sin alcohol, ¿no? No tiene los mismos componentes, ni el mosto, porque en el proceso de fermentación hay un proceso de extracción del fruto, sobre todo el estilbeno, sobre todo el resveratrol en concreto, y algunos de los polifenoles no tienen, el mosto sí tiene, pero no lo tiene en la misma cantidad que lo tiene el vino. Bueno, y a todo esto que comemos nosotros, ¿no? Pues bueno, evidentemente existe una amplia oferta gastronómica, pero cada vez es cierto que nos estamos restringiendo nuestra dieta cada vez más. Se ha abandonado la cocina tradicional, deberíamos consumir muchas más legumbres y cereales integrales y menos carne fresca y procesada, potenciar la ingesta de frutas y verduras frescas, a ser posible estacionales,
recuperar el aceite de oliva. Afortunadamente el precio del aceite de oliva ahora está muy bien de precio, o sea, podemos volver a tomar el aceite de oliva, porque hace un año y pico, 2 años, pues se puso a 14 euros o esto, ¿no? Y ahora puedes encontrar a 6 euros un litro de aceite de oliva virgen extra, que es la máxima calidad. Los aceites se dividen en cuatro, digamos, la valoración en 4 estadios, que son virgen extra, que es la máxima calidad, que es el que menos acidez tiene y es el que mayores características en un panel de cata pues tiene características positivas. ¿Cuáles son? Por ejemplo, el amargor del aceite es una característica positiva. El afrutado es una característica positiva. El picor, algunas variedades, por ejemplo la cornicabra, es una variedad de aquí, de la zona de Mora de Toledo y por ahí, que tiene una connotación un poco... La arbequina, a veces la picual, también tiene una característica... Estos son cualidades positivas que tienen los aceites. Y después, se tienen que dar cuenta que existen hasta 32 parámetros para evaluar, digamos, la calidad del aceite y la posible incidencia y evitar que haya adulteraciones, porque el problema que tenemos muchas veces, y los que hemos trabajado en este mundo también, las posibles adulteraciones. Ahora, pues claro, muchas adulteraciones, pues claro, te pueden adulterar un aceite de oliva, te ponen aceite de girasol alto en ácido oleico, que como tiene la misma proporción incluso el ácido oleico, pero se detecta por el contenido en fitoesteroles. Bueno, esto no les quiero esto, pero vamos, que a veces... Y el aceite de más calidad es el que menos acidez tiene. Esto a veces a la gente no le entra, porque dice, a mí me gusta que tenga fuerte, que tenga sabor, que tenga esa acidez. No, desde el punto de vista analítico, el que menos acidez tiene es el de máxima calidad. Esto está muy bien, pero vamos, la realidad ¿cuál es? Pues que nos estamos alejando de la dieta mediterránea, especialmente nuestros niños y nuestros jóvenes. ¿Por qué? Porque lo que decíamos, han adoptado mucho más alimentos ultraprocesados, más ricos en otra serie de componentes no muy aconsejables, y nos hemos distanciado de las frutas, de las verduras, de los frutos secos. Fíjate, incluso posiblemente se seguía más la dieta mediterránea en los años 80-90 que actualmente, posiblemente. Bueno, esta era la parte nuestra, y ahora, como saben ustedes, ha salido recientemente, ha salido publicado la nueva dieta pirámide nutricional de Estados Unidos, que es la historia. Es curioso cómo se ha llegado a estas conclusiones. La conclusión es que dicen comida real, más carne, más productos lácteos, más grasas, incluso más grasas saturadas, pero también es cierto que es un tanto contradictoria, porque también dice no alimentos procesados, no edulcorantes. También, por ejemplo, dice, pues sí se pueden tomar las verduras congeladas. Gracias. O sea, es un poco contradictorio. Entonces, esta es la nueva pirámide que abusa mucho, incluso en algunos trabajos han dicho, es que es una dieta pseudo-paleolítica, porque por ejemplo, no aparecen las legumbres, una cosa, y después los cereales integrales, dice sí, hay que tomar cereales, pero aparecen en la parte inferior de la pirámide, es decir, hay un proceso de inversión de la pirámide nutricional. Cosa positiva, pues fijaros que por ejemplo el aceite de oliva y el aguacate están en un sitio bastante destacado, o sea, en ese aspecto está bien, y también la alta ingesta de frutas y de verduras. O sea, eso también está bien. Es lo que les comento, un tanto contradictoria. Siempre aparece ahí el chuletón en la primera imagen. 3 lácteos al día, carne roja, etc. Y esta es la nueva pirámide,
que se le achaca sobre todo de que tiene un exceso de proteínas. Hasta ahora se aconsejaba 0,8 gramos de proteína por kilo de peso y por día. En esta dieta claramente se supera ese nivel de ingesta. Después también hay peligro de que se superen el 10% de grasas saturadas. Vamos, peligro no, real seguro, porque estamos hablando de carnes rojas y de productos lácteos, mantequillas, etcétera. Evidentemente predominan las grasas saturadas. Afortunadamente no contempla el consumo de grasas tropicales, de palma, palmiste, por lo menos, y coco, por lo menos, ¿no? También evitar azúcares añadidos y edulcorantes no nutritivos. Posible riesgo de que se incrementen los niveles de colesterol, evidentemente. Después, evitar también el consumo de bebidas como refrescos con alto contenido de azúcar. Priorizar el consumo de granos integrales, pero claro, si usted me dice priorizar y me los coloca en la pirámide, en la parte inferior, no sé, un poco incongruente. Sí que les comentaba el aceite de oliva y frutos secos, semillas y aguacate, está bien, no utilizar aceites tropicales. Y después, claro, un aspecto interesante, posibles impactos ambientales. Es que, fíjense ustedes, que para obtener 1 kilo de chuletones o de chuletas de ternera hace falta 15.400 litros de agua. Para obtener 1 kilo de garbanzos, entre 3.500 y 3.800. Y 1 kilo de acelgas, 320. Y uno de espinacas, 350. Y 1 kilo de manzanas, 900. Entonces, con el problema que estamos actualmente estamos teniendo con el agua, si decimos que estamos priorizando el consumo de carnes rojas, evidentemente, pues también es un poco contrasentido, ¿no? Y después ya para ir acabando, pues los consejos para una dieta sana y sostenible, bueno, evitar en lo posible los alimentos ultraprocesados, que predominen las grasas insaturadas, es decir, lo que estamos diciendo todo el rato, el aceite de oliva, los frutos secos, los pescados muy interesante por el alto contenido en ácidos grasos poliinsaturados omega 3, pero en los pescados hay un problema, sobre todo en los pescados grandes, que es la posible acumulación de mercurio. Entonces, y en los pescados pequeños, el anisakis. O sea, ahí tenemos dos problemas que pueden surgir en el tema del pescado. Pero bueno, con la congelación o con el cocinado, el anisakis desaparece, salvo que sea sensible, porque si eres sensible no puedes tomar pescado con anisakis, aunque esté destruido. Después, frutas y verduras, pues en torno a 400 gramos al día. La dieta que sea pobre en azúcar sacarosa. Fíjense ustedes que estamos hablando del 5% de las calorías diarias, que es poquísimo. Porque hay un problema, es que el problema es que muchas veces estás tomando un alimento y no sabes que estás tomando azúcar. Es decir, estoy tomando un tomate frito y estoy tomando azúcar. Estoy tomando, qué sé yo, una galleta que te dice encima que no tiene tal y lleva azúcar. Bueno, la galleta, lo que pasa es que normalmente la sustituyen por edulcorantes. Afortunadamente, en las galletas también están quitando también las grasas saturadas de tipo de palma y están poniendo ahora en muchas el aceite de girasol alto en ácido oleico también. Están sustituyendo, o sea, es una cosa positiva. Como consejo, pues las 3/4 partes de los alimentos sean de origen vegetal, es decir, a lo largo de la semana pues tenemos que tomar legumbres, frutos secos, cereales, etcétera, y la carne, yo diría carnes 1 o máximo 2 días, o mejor dicho pescado, 1 día carne y pescado 1 o 2 días pescado, y después el resto pues huevos, en fin, otro tipo de alimentos, pero que predominen siempre los de origen vegetal. Y beber agua siempre mejor que envasada, mejor en cristal, siempre mejor que en plástico. Aceite mejor también en cristal. ¿Por qué? Porque sobre todo si hay aceites que no se han filtrado, por ejemplo, y están expuestos
en una gran superficie y les da el sol, hay peligro de que exista una migración de compuestos de la botella hacia el aceite. O sea, mejor siempre botella de cristal. Y nada más, yo creo que esto, pues regresen, hicimos algo mal. Y nada más, gracias por vuestra atención y ahora muchas preguntas. Te voy a hacer yo una pregunta, porque parece ser como que comemos ahora peor, ¿no? Y sin embargo vivimos más tiempo. Entonces es un poco raro. Y ahora encima tú vas, por ejemplo, al Carrefour, a cualquier sitio de estos, y estás viendo que la gente ya no hace comida, lo compra hecho. Y es un poco arriesgarse, ¿no? Porque tú no sabes lo que están haciendo ahí en ese arroz o en esa carne a la no sé qué. Es un poco incongruente lo primero que te he dicho. No, llevas razón. Pero es cierto que la esperanza de vida ha aumentado muchísimo. Sí. Hay que darnos cuenta, en el siglo XIX la media de edad era 30 años. Madre mía. Y ahora estamos hablando ya de 84, 85 y tal. Es cierto que es preocupante lo que decía yo, la población joven. Sí. Ya veremos, estamos en una fase que es que, digamos, la evolución y la alta ingesta de estos alimentos ultraprocesados es de nueva generación, es decir, de hace pocos años para acá. Entonces, realmente no vamos a saber cómo afecta esto en esa población en concreto. Ahí existe un interrogante. Es cierto, hombre, es que claro, las condiciones, yo recuerdo en mi pueblo, las condiciones higiénico-sanitarias, Sí. Acordaros, la matanza, cómo se hacía, es decir, y cómo se podría conservar el picadillo del chorizo y se conservaba 6 o 7 días en la fresquera y no pasaba nada. Yo recuerdo solamente, claro, al cabo de los años ahora, solamente recuerdo de incidencia las fiebres de Malta en los pastores, porque se tomaban la leche sin esterilizar. Solo recuerdo así, pero botulismo, pues no recuerdo así casos de botulismo, en algún caso alguna conserva casera y tal, pero ya posteriormente ya, sí. Pero claro, es que las condiciones higiénico-sanitarias dejaban mucho que desear. Entonces, y luego pienso que también, desde el punto de vista sanitario, es que ya todas las medicinas y todo eso, aunque tengamos de todo, es que nos salvan. Sí, hombre. Claro, entonces... Evidentemente. Claro, es que tengas lo que tengas. Claro, es que antes... Es más, había muchos fallecimientos que no se sabía. ¿De qué? No se sabía. Dice, no, es que ha fallecido porque ha cogido unas moras y ha bebido agua. No sé. Y realmente era una apendicitis lo que tenía. La niña o el niño que había fallecido y al final era una apendicitis, una cosa tan normal. O las anginas, dice, no, se ha muerto con unas anginas. No, pues seguramente sería otro tipo de... o un infarto, pero claro, infarto, la ingesta de grasas saturadas también era muy elevada. Pero claro, fíjate, yo recuerdo una vez en un trabajo, la gente que iba a segar la mies, ¿no? Y la ingesta que tomaba era un cuartillo de vino, que era vino malo, porque no era el vino de ahora, era un vino malo, una panceta adobada y una hogaza de pan. Esa es la ingesta que tomaba el segador. Claro, ese hombre expuesto al sol encima y, pues claro, seguramente a 60 años o 70 no llegaba ninguno. Claro, ha evolucionado mucho Pero a mí, sobre todo, a mí me preocupan mucho los niños y los jóvenes. Sí. Sobre todo. Es que estamos viendo hasta la inteligencia artificial. Es que ya se fían
de un mensaje que le dice tú tienes que comer tal, tal y tal. Y no se para a evaluar realmente si ese alimento desde el punto de vista nutricional es aconsejable o no. Ya, pero ¿cómo los padres van a decirle a los niños si los padres no saben tampoco lo que deben aconsejar? Claro, lo que decía yo de educación nutricional es importante. Hay muchos colegios que ya lo hacen. Pero la televisión... No, la televisión es una bomba de relojería. Sí. Está claro, lo hemos visto. Y el móvil. El móvil. O sea, todo eso, y las tablets, en fin, todo eso es una bomba de relojería. Y casi todo va dirigido a esos estratos poblacionales, a los más jóvenes, casi todos. Y encima, los mayores, lo que decíamos antes, claro, es que muchos mayores, joder, no tiene tiempo para ir a un restaurante, porque encima es caro, y entonces no tiene tiempo. Va a un fast food, se come una hamburguesa, o se toma una pizza con una cerveza, y ha comido. Entonces, ese es el tema. El precio también influye. Claro. Bueno, yo me imagino que habrá alguien que quiera hacer algo. Una pregunta, pero Mario. Sí. Una dieta solo vegana está bien, mal, solo vegana. Solo vegana, yo la complementaría, yo diría ovolacto, o sea, con huevos y con leche o con esto. Solo vegana puede tener algunos principios carenciales. Puede tener, la B12, la vitamina D, minerales no. Lo que pasa es que minerales también hay una equivocación, porque es que tú dices, no, las lentejas tienen mucho hierro, pero claro, el hierro es un hierro no hemo que no se absorbe totalmente. Y sin embargo, el hierro de una morcilla de Burgos, para entendernos, o de unos berberechos, que es uno de los alimentos que más hierro tiene, se absorbe mucho mejor. Entonces, los veganos tienen que ser una dieta muy estricta, muy bien balanceada y que no se distraigan y no se distancien mucho. Y aún así, no sé yo, posiblemente puede tener deficiencia de algunos nutrientes, posiblemente. Por eso te digo que quizás ovolacto vegetariana... Se está poniendo muy de moda todo eso. Sí. Ya que los filetes veganos sí. Se está poniendo muy de moda. Bueno, también. Claro. Los filetes, bueno, pues son de soja. Sí, por eso que claro, o de seitán, entonces, pero bueno, es otra forma de alimentarse, ¿no? Pero claro, es lo que completa o no completa, o incompleta, es lo que te digo, que sí, hay carencias o... Puede tener alguna carencia de las que decimos. Claro, pero el volumen de ingesta de alimentos tiene que ser altísimo también, ¿eh? Por lo que estamos diciendo. Claro, por la absorción de nutrientes, ¿eh? Puede haber fitatos, puede haber algunos elementos que pueden evitar que tú absorbas determinados nutrientes también. Entonces, yo estricta, yo diría eso. La complementaría, pues, o bien con huevos, o bien con lácteo, que puede ser un kéfir, por ejemplo. Y una vez al mes un chuleto, no pasa nada. No. Tampoco pasa. Incluso uno a la semana, de vez en cuando, pero solo uno. Vale. ¿Y por qué la carne roja? Sí, la carne roja tiene un problema, es la trimetilamina, que puede ser no cardiosaludable, y encima de las carnes procesadas el problema son los nitritos, que son unos aditivos que se ponen en las conservas, en la salchicha, los chorizos, todo esto, pues son ricos en nitritos. Entonces los nitritos pueden formar nitrosaminas que son cancerígenas. Esa es una de las cosas que no son aconsejables, ni las carnes rojas en exceso, ni las carnes procesadas. Al paso que vamos, nuestros hijos, nuestros nietos llegarán a tomar una pastilla
¿Y con eso ya es suficiente? ¿O? Pues no lo sé, pero ¿Una pastilla así equilibrada? yo creo que no. ¿De cuál? ¿No? Yo creo que no. Pero qué triste, ¿no? Sí, Yo creo que no, pero hay que educarlos, ¿eh? Sí. Ya no hay pecado. Hay que educarlos, hay que educarlos. No hay carnicería. No, hay es todo que- al Carrefour, al no sé qué. Claro, es que no comen legumbres. Claro. Es que no comen legumbres, por ejemplo. ¿eh? Y el pan que comen es pan de molde, no pan, O congelado. digamos, de masa madre, o un pan que tenga semillas, en fin. Entonces, por eso decíamos que son preocupantes los casos de obesidad en los niños. Es que hay muchos. El estudio Aladino del 2023, entre obesos y sobrepeso, no sé, eran 43%. Es una barbaridad. Es una barbaridad. Hay más casos que en adultos. Sí. Bueno, yo que trabajo en la enseñanza y trabajo con niños, en los comedores escolares, todas las semanas hay 3 días de legumbres. 3 días. Y aparte de eso, en el desayuno de la mañana, a las 11:10 que desayunamos en clase, es un día la fruta, otro día la leche, otro día... O sea que sí que está equilibrado. Lo que pasa que, como tú muy bien has dicho, el tema económico es un factor importantísimo. No es lo mismo llevarte un croissant de Mallorca que llevarte un croissant de Carrefour. Ya. Y eso está ahí, porque ¿cómo traéis esto? O unas patatas Pringles que les encantan a los niños, Sí. a pesar de que estamos todas las semanas de decir 5 días, un día se trae la fruta, otro día se trae el yogur, otro día se trae no sé qué, o sea que en los comedores escolares se intenta, aún así, ahora hay un proyecto de la Comisión Económica Europea de fruta y leche, que dan fruta y leche gratuita a los niños, y los niños están tan poco acostumbrados a tomar la fruta que cuando te da la vuelta la mitad de ellos la han tirado a la papelera. Claro, claro. O sea que Claro, se toma el zumo. se intenta, sí, el zumo es un... Claro. Pero es que, por ejemplo, el cocido, después no lo toman. O sea, solo se toman la En los sopa. comedores porque nos obligamos. Es que ese es el problema. No es que tú pongas en el calendario nutricional, sí, está muy bien diseñado. El problema está si realmente ingieren esos alimentos. Luego te subes a 4 caminos y está la centa de la cola de McDonald's. A tope. Claro. 4 euros la hamburguesa, pues ya está. Eso es. Sí. Comentar una cosa, acorde con lo que ha dicho este señor, que yo he sido docente también en muchos años y es verdad que cuando pones cosas saludables, la gente lo tira, lo esconde, lo maltrata, te hablan mal, te dicen vaya birria, no sé qué, pero es que además ha dicho que se debía educar desde la escuela. Hace más de 40 años que está en el temario educativo y que se habla y se explica y se dice. Otra cosa es que te hagan caso, que no te hacen caso. Y se habla de dietas, y cuando te llega un alumno diciendo no, estoy haciendo una dieta maravillosa solo de proteínas o prácticamente solo de proteínas, y le dices, ¿y tu hígado? Claro. ¿Y el riñón? El ¿Y riñón. el ¡ay! Ya está diciendo disparates, es que no tiene ni idea. Es analfabeta, no sé qué, que me lo ha puesto y es la del herbolario de no sé qué, que sabe mucho. Yo quiero decir que no menos. Eso es un tema, y educar se educa, pero, o se intenta por lo menos, pero otra cosa es que la sociedad te haga caso. Totalmente de acuerdo. Y con respecto a la sal, Claro. es que cuando la sal es un potenciador del sabor. Claro. Entonces, claro, la gente cuando está sola y cuando le ponen la comida poco de sal, dices, qué mala está. Yo no estoy acostumbrada a conocer sal. Por una historia que no me da cuenta ahora, cuando hay gente que llega a mi casa a comer y dice, esto no sabe a nada. Dice, pues a mí me sabe perfectamente porque estoy acostumbrada. Pero eso también tienes que valorar. Claro, es que los 3 elementos palatables, que son la sal, el azúcar y la grasa, son los conflictivos, los que dan problemas. Dime, Esperanza. Bien, bueno, muy interesante, Pedro, y con todo lo que has tratado, pues podríamos estar aquí horas y horas. Yo quería comentar un par de cosas, más que preguntas. Totalmente de acuerdo con esto que estoy diciendo de la enseñanza. Entonces, es cierto que llevamos ya un tiempo en que la dieta mediterránea está decayendo un poco por todo este tema de los alimentos que van entrando.
Pero yo quería ser más positiva y marcharos de aquí con una sensación un poco, no sé si un poco menos alarmista, porque es cierto todo esto que has contado. Lo que a mí me parece importante es que se está sabiendo todo esto que ocurre, ¿no? Y se está tendiendo a educar de alguna manera. Por contra al fast food surgió el otro movimiento del slow food, que se conoce menos, pero que es recuperar toda nuestra cocina tradicional, recuperar efectivamente la dieta mediterránea que se está perdiendo. Las redes sociales hacen mucho daño, porque sí que se ha hablado, televisión, prensa, pero las redes sociales hacen mucho daño, y yo creo que todos los que estamos en este área de la alimentación, nutrición, tenemos todavía bastante que hacer. En la Complutense, en la Universidad Complutense, en la Facultad de Farmacia, en nuestro departamento, pues se está trabajando mucho en lo que ahora se llaman proyectos de aprendizaje de servicio, y se acude a institutos, se acude a colegios, se enseña a los chavales a que difundan conocimiento, que eso es muy importante. Y yo creo que estamos en una línea interesante y positiva, porque la gente está muy concienciada. Los que nos movemos en este ámbito, lo que pasa es que hay que transmitirlo, eso es lo importante. Yo en esto, permíteme que difiera un poco contigo, porque yo llevo muchos años luchando por llamar educación alimentaria, no nutrición. La nutrición es un proceso fisiológico del individuo, pero lo que nosotros enseñamos a la gente es enseñamos a comer. Es educación alimentaria, y actividades como esto de hoy, o como se hace en los colegios, en las universidades, creo que no vamos por demasiado mal camino, ¿eh? Sí. Porque estamos muy concienciados a que esto hay que sacarlo adelante, ¿no? De acuerdo, sí. Y creo que ya... Se lo ha apuntado. Sí. Yo he apuntado porque ya he notado muchas cosas muy interesantes. Yo tengo otra vez. Sí, pero solo una cosa. El tema de la comida hecha, yo creo que cada vez están más controladas, ¿eh? O sea, que no hay que tener tanto miedo, porque como todo esto se sabe, la gente se preocupa, y el comercializar una comida hecha que a la gente le vaya bien hace que sigan vendiendo más. Nada más. No, pues que tenía una visión un poco más pesimista para la tendencia de la humanidad a nivel global, no solo en España, fíjate, Estados Unidos, en manos de quien está. Cuando has puesto ahí la dieta americana ha aparecido el señor Kennedy. Sí. Es un analfabeto, un científico, un señor, se están imponiendo una serie de ideologías negativas para la vida y para los que niegan el cambio climático, los creacionistas, en fin, toda esta gente que te va a hacer tragar con los chavales se van a chupar con eso, les va a gustar más, no, sí, hay que comer mucha carne, no sé qué, y encima por eso todos estos, ¿cómo les llaman? Los youtubers estos que son líderes. Sí, los influencers. Unas tonterías impresionantes. Entonces, claro, tú puedes en la escuela enseñar, pero luego en la casa los padres están todo el día con el YouTube y tal y cual, y les repiten las mismas tonterías. Yo no sé, me da la sensación de que se está produciendo un cambio, o sea, un salto, no evolutivo, sino involutivo, a lo mejor por la cuchara plasticosa que tenemos en el cerebro. No sé, pero yo no lo veo nada positivo. En esto, como en muchas cosas, las tendencias, en fin. Bueno, vamos a ser optimistas. No, por ganas. Y a ver qué... Y yo, además, me da mucha pena que no me pueda comer un bocata de chorizo de baños. Hombre, que no, hombre. Bueno, el de baño no tiene nitritos, ¿eh? ¿Alguien más quiere preguntar algo? Que comer una hamburguesa a veces cuando está bien. Bueno. Es que la verdad que está buena. Es que está muy sabrosa. Claro. Pero de vez en cuando. ¿De vez en cuando? Claro. Pero yo dentro de los fast food, yo diría la menos mala la pizza. O sea, si pondría una escala, digamos, la que de vez en cuando, y esto porque la pizza, hombre, la pizza tiene, bueno, hidrato de carbono, y el queso, es que es fundamental. Es que la hamburguesa, el problema está de dónde viene la hamburguesa. Pues claro, no te van a poner, es lo mismo que la gula del norte. ¿De dónde viene el surimi ese? Pues todos los despojos, evidentemente, ¿no? Pero bueno. Perdona que sea pesada, pero como me gusta mucho todo esto que has dicho,
indudablemente la dieta mediterránea está perdiendo vigencia. Pero lo que es cierto es que comemos en general en nuestra dieta mediterránea de todas, hablamos bien de verduras, de frutas, del aceite de oliva, que es positivísimo, y lo que pasa que es que todos los alimentos que los llamamos funcionales porque tienen muchos compuestos beneficiosos para la salud, la mayoría tienen compuestos antioxidantes. Sí. Y lo que estamos haciendo es que el organismo se defienda ante esos ataques que efectivamente te pueden venir por otra serie de circunstancias, pero que hay que concienciar en eso, que es que toda la dieta mediterránea tiene muchos antioxidantes, el aceite de oliva no digamos, y eso nos protege, que se hablaba de la salud, aparte de la medicina que ha evolucionado, pero en la alimentación, en nuestra alimentación hay mucha protección por eso, el licopeno que decías, el tomate y otros compuestos parecidos. Sí, está claro. Por eso decíamos en los estudios esto que decía lo de la copa de vino y tal, pero claro, con elementos sinérgicos, es decir, no solamente el vino, estamos hablando del licopeno, de los polifenoles, estamos hablando del hidroxitirosol, en fin. Pero bueno, no hay que desmayar. Pero yo recuerdo en un momento, una clase que di a uno en un instituto o tal, y yo les enseñaba porque llevaba las grasas. Bueno, recuerdo cuando allí en la facultad también alguna vez, yo tengo los extractos lipídicos de todos los alimentos. Y claro, y se asustaban, claro, yo les enseñaba, esta es la grasa que tiene un donus, esta es la grasa que tiene un bollicao, esta es la grasa que tiene una pizza 4 estaciones, y la verdad, pero todo esto me estoy comiendo, sí, pues claro, todo esto estás comiendo. Y se quedaban, la verdad que se quedaban un poco impactados, pero no sé yo, seguramente salían y lo que dices tú, iban al burger más cercano. Seguro. Pero bueno, algo tenemos que hacer. No, ya puedes quedar seguro también. Algo, sí. Yo creo que sí, yo creo que alguna vez algunos los que son muy jovencitos no, pero ya adolescentes y esto sobre todo. Y yo creo que, fíjate, más las niñas en este aspecto, igual son más sensibles, también por el tema de las calorías. O sea, ahí entra el doble juego, claro, al tener menos calorías ya tal, pero entran ya por ese aspecto, no por el tema nutricional, sino por no, tiene menos calorías, pues sí, pues lo que decíamos en el chat, el chat GPT, ¿no? Bueno, pues nada, pues gracias. Nos veremos otra vez. Yo quiero agradecerte todo lo que nos has contado, todo lo que tenga que ver con la salud, con la buena salud, siempre será interesante. Se lo digo también a Esperanza cuando viene. Entonces, cuantas veces quieras venir, pues encantados de que aquí así sea. Bienvenido no solo a él, por supuesto, sin él no estaríamos aquí. También a todos ustedes, muchas gracias por su presencia y hasta la próxima. Gracias. Gracias. Una cosa, si alguno quisiera volver a ver, no sé si se han dado cuenta que se está grabando. Pues sí. Y dentro de 10 días, 12 o... Depende, depende del trabajo que tenga Julio, pues vale, lo cuelga y se puede volver a ver. ¿Vale? Pues eso.